bendito seas, amado Señor Jesucristo, amado Señor Espíritu Santo y amado Padre Celestial, en quien nosotros estamos convocados, y te damos gracias, Señor, porque en esta noche nosotros podemos reconocer que por tus misericordias no hemos sido consumidos. Nunca han decaído, Señor, nunca han faltado cada día en la mañana. Por eso, Señor, en esta noche podemos declarar una vez más y ser conscientes de tu fidelidad. Eres nuestra porción, eres el que sustenta nuestras almas. Por tanto, Señor, en este momento hay un grupo de hombres y mujeres que hemos sido convocados por ti para honrarte, para agradecerte, para exaltarte. Nuestra alma te busca a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por recibirnos con tus brazos abiertos y por darnos la oportunidad y privilegio de poder elevar nuestra voz, de elevar nuestro corazón y así, Señor, rendirte el mejor de los homenajes, porque tú eres el único digno de recibir. Y ahora, cuanto más en esta época de Navidad, donde recordamos ese milagro precioso, Padre Santo. Gracias porque habiendo sido rico, Señor, y siendo rico tú, hace más de 2000 años, decidiste hacerte pobre, Padre Santo, para enriquecernos a nosotros. Por eso te honramos y te agradecemos. En Cristo Jesús entregamos este tiempo de alabanza ante tu presencia. Amén y amén. En Filipenses 2, 9, 11, que dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para Dios, para la gloria de Dios Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre eterno, maravilloso. Eres glorioso, Señor Jesús. Declárelo con nosotros.
Oh, amado Señor, cuánto se alegra nuestro corazón al saber que tú estás en este mismo momento extendiendo, Señor, tu mano para con nosotros e inclinando, Señor, tu oído para escuchar nuestra alabanza, esa adoración que sale de nuestro corazón. Levantamos nuestros corazones y levantamos nuestras manos al cielo, Señor, en agradecimiento porque tú, Señor, tienes tanto cuidado y tanto amor para con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Santo, perdón, porque la obra de tu Espíritu Santo, Señor, en medio de nosotros, también nos muestra las cosas que seguimos haciendo mal, Padre. Y por eso, antes de iniciar este tiempo de exposición de tu palabra, queremos una vez más alinear nuestro corazón al tuyo, Señor. No ser desleales contigo, no ser infieles contigo. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a vivir siempre en tus caminos. Gracias, Padre Santo, porque a pesar de que nosotros hemos sido infieles, tú permaneces fiel siempre, Señor. Por eso en esta noche también te honramos a ti, Señor, presentando los diezmos y las ofrendas, agradeciéndote, Señor, de corazón por todo lo que tú haces por nuestra vida. Y ahora, Señor, reconociendo a quién nos estamos dirigiendo, queremos entregar en esta noche nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para ser expuestos a tu preciosa palabra. Palabra santa, palabra fiel, palabra verdadera, que es la única que puede sustentar y alimentar nuestras almas. Seguimos, Señor, con las predicaciones de nuestro querido pastor Edgar Silva, que tú le has llamado, Señor, a que coloquemos nuestra mirada en una persona, en nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, Señor, que se encarnó y vino a este mundo. ¿Cómo no reconocer esto en esta Navidad, Padre? Por eso, mientras seguimos estudiando el libro de Primera de Juan, Señor, sigue tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, para transformarlos para tu gloria. Te honramos a ti, te agradecemos a ti, y este tiempo sigue en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amada iglesia, el Señor es bueno, el Señor es grande, misericordioso, que nos da la oportunidad de nuevamente estar juntos a través de esta tecnología, juntos considerando la palabra de Dios. Así que yo le pido que por favor en este tiempo abra usted por favor su Biblia en Primera de Juan capítulo 1. Hoy vamos a dar lectura. Primera de Juan capítulo 1. Lectura desde el versículo 5 al versículo 10. Y lo vamos a ir desglosando en los siguientes estudios. Pero la sección general, una vez más, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. Dice, vamos a leer todos, por favor. Espero que ya tenga ahí la Biblia y que en esta noche podamos recibir enseñanza profunda también de parte de las Escrituras, que ese es el propósito de estos estudios. Estos estudios no es el propósito de darte una pastillita chiquita, una reflexión, un pequeño devocional. No. Los discipulados de las noches entre semana, la idea es profundicemos, mis amados, lo que más podamos, la porción de la palabra que el Señor nos permite considerarla. Amados, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amados hermanos,
Entramos a esta sección preciosa a considerar estos pocos versículos, del 5 al 10, capítulo 1 de Primera de Juan, donde el tema general que vamos a estar estudiando es las pruebas de la salvación. Las pruebas de la salvación, las evidencias de la salvación. En la primera parte, nosotros vamos a considerar dos puntos importantes. Primero, la prueba genuina de que alguien es salvo es la creencia genuina en Dios. Creencia genuina en Dios. Y en segundo lugar, la certeza del pecado. Son dos pruebas de la salvación. Creencia en Dios, certeza del pecado. ¿Está conmigo? Son dos pruebas que nos muestran estos pasajes, los vamos a ir analizando. Amados hermanos, el apóstol Juan, además de guiar y alimentar a las ovejas a través de la palabra, y no solamente el apóstol Juan, los otros autores también del Nuevo Testamento, y no solo ellos, a través de la historia, los siervos de Dios, los verdaderos pastores temerosos de Dios, se dan a la tarea de guiar a las ovejas del Señor. Guías espirituales. Los guías espirituales, al igual que los discípulos, deben advertir a los rebaños del Señor en cuanto a los falsos maestros y los errores doctrinales que estos propagan. Y es así como el apóstol Pablo exhortó, por ejemplo, a los ancianos ahí en la iglesia en Éfeso, les dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¡Qué lindo! Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué tremendas palabras del apóstol Pablo. Tiene un compromiso de guiar en base a la verdad. Del mismo modo, el apóstol Juan, cuando leemos estos versículos, nos damos cuenta que Juan escribió esta carta precisamente para proteger a su rebaño de creyentes fieles ahí en el Asia Menor, reiterándoles la verdad de Dios. Diga conmigo, la verdad de Dios. La celosa preocupación del apóstol Juan por las seguridades de la enseñanza divina también lo motivó a escribir su segunda epístola, por ejemplo, de Juan, o su tercera de Juan. Por tanto, en la segunda epístola, por ejemplo, se dirigió a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, les dice. Mire, siempre el énfasis es la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Amados, 3 veces en ese saludo de apertura, Juan se refiere a la verdad. Lo que esto nos muestra y subraya es la importancia que tenía para él hablar la verdad. Mucho me regocijé, dice en su momento el apóstol Juan, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Amados, en la medida que Juan era apasionado en su amor, porque realmente por algo se le conoce como el discípulo amado, ¿sí? Pero en esa misma medida que era apasionado en su amor, era apasionado por la verdad. Y lo era igualmente en su oposición al error. Por eso dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne.
¿Quién es esto que hace? Es el engañador y el anticristo. Entonces les exhorta a separarse de todos estos herejes, y que es el mismo consejo que debería todo siervo de Dios en este tiempo dar a la iglesia. Decir, tengan cuidado, iglesia, de enseñanzas heréticas. Como les he dicho, tengan cuidado, iglesia, de no ser noveleros, de querer, por querer aprender, a veces vienen con falsas doctrinas. Eso es lo que nos dice la palabra. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Se da cuenta qué importante es esto? No es conocer por conocer, o no es servir por servir en cualquier lugar, servir de cualquier forma. No. Tienen que ser lugares donde se persevera en la doctrina de Cristo. Porque dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y nos trae y no trae esta palabra, esta doctrina, no la recibáis, dice, en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido a un hereje participa de sus malas obras. Tremendo, hermanos. Así que, a fin de proteger al rebaño de quienes tratan de destruirlo, falsos pastores, falsos maestros, ¿qué es lo que hace un fiel pastor? Debe saber y enseñar la sana doctrina. Un buen pastor debe saber y debe enseñar la sana doctrina. Eso dice Tito capítulo 1 versículo 9, para los que toman nota. Un fiel pastor debe, ¿qué cosa? Saber y debe enseñar la sana doctrina. Pablo, escribiendo a Tito, le dice que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Te das cuenta? Así que predicar la palabra de Dios no es la tarea de un motivador del siglo XXI. No, es un conocedor de la doctrina y enseña. También debe dar este pastor fiel, debe dar a su iglesia las pruebas por las cuales ellos pueden distinguir a los verdaderos creyentes de los falsos profesantes. Hacer esa distinción fundamental es básico para la protección de la grey de Dios y el crecimiento espiritual de la iglesia del Señor. El trigo, mis amados, debe diferenciarse de la cizaña. Las ovejas deben diferenciarse de las cabras. El pastor piadoso nunca podrá clarificar y enseñar a su pueblo su verdadera condición, ni protegerlo de los engaños mortales de los falsos maestros, si no conoce la palabra. En estos versículos Juan presenta dos pruebas doctrinales y vamos a profundizar. Dos pruebas doctrinales cruciales para determinar quién es verdadero. Un verdadero creyente o un verdadero pastor. En estos versículos que hemos dado lectura, te repito, Juan presenta dos pruebas doctrinales cruciales para determinar quién es verdadero, quién es falso. La primera, ¿quién es verdadero? Esa es la primera prueba, una creencia correcta en la naturaleza de Dios. Te repito, una creencia correcta en la naturaleza de Dios, en la esencia de Dios, en los atributos de Dios. Por eso nos hemos dado tiempo, hace unas semanas atrás, meses atrás, de predicar acerca de los atributos de Dios. Primera prueba de un verdadero creyente: tiene una creencia correcta de la naturaleza de Dios. Y en segundo lugar,
una creencia genuina en la certeza del pecado. Dos pruebas, mis amados. Son dos áreas en las que el día de hoy la iglesia debe tomar muy en cuenta, porque se puede predicar de 10,000 cosas, pero si la iglesia no tiene la creencia correcta de quién es su Dios y no tiene una creencia genuina en la certeza del pecado, ¿de qué hablamos, mis amados? Estas son las dos pruebas y vamos a ver la primera en esta oportunidad. ¿Le parece? Vamos con la primera prueba de aquel que es un verdadero creyente, un verdadero ministro, un verdadero siervo de Dios, un verdadero pastor. Tiene una creencia correcta en la naturaleza de Dios. Dice el versículo 5. Vamos, primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Vamos con la naturaleza de Dios. Dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Vamos con la naturaleza una vez más. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y nos vamos a detener en este versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él, el verdadero creyente, el verdadero pastor, y os anunciamos. Vamos con la naturaleza. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amados hermanos, el mensaje que dice aquí, este es el mensaje. El mensaje predicado por Juan y los demás apóstoles era el que habían oído de él. Eso dice, verá que estamos en el versículo 5. Este es el mensaje. ¿Cuál? El que hemos oído de él y que anunciamos como Dios en su carne humana. Jesucristo es la fuente perfecta de revelación relacionada con la naturaleza y el carácter de Dios. En otras palabras, si tú dices, es que yo quiero conocerle a Dios y no conoces a Jesucristo, entonces no vas a poder conocer a Dios, porque Jesucristo es la fuente perfecta de revelación relacionada con la naturaleza y el carácter de Dios. Aquí no hay atajos, ¿sí? Es que yo puedo conocer a Dios a través de cualquier religión. ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Conocerle a Dios a través de cualquier religión? Es que yo puedo conocerle a Dios a través de cualquier otro líder religioso que se ha levantado en la historia. ¿Cómo se te ocurre querer conocer a Dios a través de cualquier otro personaje? Por influyente que haya sido, a Dios se conoce a través de Jesucristo, porque Él es la fuente perfecta de revelación. Revelación que está relacionada con la naturaleza y el carácter de Dios. Amados, tiempo atrás el apóstol Juan había registrado que Dios es espíritu. Tú recuerdas ahí en Juan 4:24, dice, Dios es espíritu y hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Pero aquí en esta primera epístola que estamos estudiando, Juan declara que Dios es luz. Si lo leíste. Y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz. Y más adelante, cuando estudiemos, el apóstol Juan afirmaría que Dios no solo es luz, sino que Dios es amor. En el versículo 8, por ejemplo, dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Capítulo 4, versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya había dicho, Dios es espíritu. En el versículo 5 dice, Dios es luz. Más adelante va a decir que Dios es amor. Amados, la descripción de Dios como luz capta la esencia de su naturaleza. Dios es luz.
Y es fundamental que entendamos esto para el resto de la epístola que vamos a estar estudiando. Sin embargo, a diferencia de las expresiones directas, Dios es espíritu, que significa que Él es inmaterial en forma, ¿sí o no? Dios es espíritu. O Dios es amor, que significa que las tres personas de la Trinidad se aman entre sí y aman a la humanidad. Sin embargo, la idea de que Dios es luz es más compleja. Vamos a tratar de explicar. Amados, Dios es luz. A lo largo de la Escritura, Dios y su gloria a menudo se describen en términos de luz. La gloria de Dios se describe como luz inaccesible. Por ejemplo, durante el Éxodo, usted recuerda, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y empieza su travesía hacia la tierra prometida, durante ese Éxodo, Dios apareció a los israelitas, mis amados. ¿Y cómo apareció? Apareció en forma de luz. Dice, y ponga atención, ya le doy el pasaje bíblico para poder avanzar. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, y de noche la columna de fuego. Amados, aquel que dice que es luz, tu Dios, es el mismo que te ha venido guiando durante todo este peregrinaje. Es el mismo. Dios es luz. Diga conmigo, Dios es luz. Ahora, entendamos que cuando Moisés, por ejemplo, bajó del monte Sinaí después de reunirse con el Señor, usted recuerda, su rostro resplandecía como un reflejo de la luz de Dios. ¿Te das cuenta? El rostro de Moisés resplandecía, reflejaba no su luz, la luz de Moisés, no, la luz de Dios. Por eso en su momento incluso el salmista declara y dice: bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Salmo 104, versículo 1 y 2. Salmo 104, versículo 1 y 2. Y la experiencia de la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, eso usted lo encuentra en Éxodo 13, versículo 21 y 22. Ahora, avancemos, mis amados hermanos. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. No solo que Dios es luz en su esencia, sino que también es la fuente de la luz del creyente. Si tú puedes ver algo es porque el Señor es luz y te alumbra. Por eso tú puedes decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Qué hermoso, hermanos. Por eso debemos comprender que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Tú ¿recuerdas ahí en la transfiguración cuando Jesús ofreció a sus 3 discípulos un destello, un vislumbre de su gloria plena? Se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Como luz. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¡Qué hermoso! Por eso el apóstol Pablo resume de manera muy apropiada, diciendo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4,
capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Te das cuenta? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Amados, la importancia que tiene para el verdadero creyente el entender que Dios es luz es vital en la vida cristiana. ¿Te das cuenta que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio? O sea, que si tú estás hoy en la palabra, si tú amas el evangelio, entiendes el evangelio, estudias el evangelio, es porque te resplandeció la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ahora, aunque los pasajes que hemos visto describen la importancia de la luz divina, en realidad no la definen. No obstante, cuando nosotros consideramos, por ejemplo, el Salmo 36:9, ahí sí lo hace. Dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. El salmista empleó aquí un paralelismo, usando dos declaraciones para decir lo mismo. Equipara la luz y la vida. Dios es luz en el sentido de que es vida, y es la fuente y el sustento tanto de la vida física como de la vida espiritual. Y cuando entendemos esto, involucra que Dios es luz, Dios es vida, tanto física como espiritual. Es por eso que Juan expresa esta verdad ahí en el prólogo de su evangelio, cuando dice, no lo busque, escuche, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora dice: en Él estaba la vida. Mire cómo está relacionado la vida con la luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amados hermanos, la luz y la vida. Jesús declaró: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Recuerda que el verdadero pastor, que el verdadero creyente, ¿cómo prueba que es un verdadero discípulo del Señor? Cuando comprende y entiende la naturaleza de Dios. Y en base al pasaje que estamos estudiando, dice que Dios no solo es espíritu, Dios no solo es amor. Nos dice, primera de Juan 1:5, que Dios es luz. Y Jesús declaró: Dios es luz, pero Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amados, Dios, la fuente de la luz verdadera, le da a cada creyente en la forma de vida eterna a través de su Hijo, quien fue la luz encarnada. Así que la Biblia revela dos principios fundamentales que fluyen de la verdad básica de que Dios es luz. Primero, la luz representa la verdad de Dios encarnada en su palabra. Te repito, la luz representa la verdad de Dios plasmada en su palabra. Por eso el salmista escribe y dice estas palabras tan conocidas: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. La luz y la vida de Dios están intrínsecamente relacionadas con la verdad y caracterizada por ella. Así que lo primero que tenemos que recordar es que la luz, cuando se habla de la luz de Dios representa la verdad de Dios. Lo segundo, la Biblia también vincula
a la luz, porque Dios es luz, vincula no solo con la verdad, sino con la virtud y la conducta moral. Hablar verdad, mis amados. El apóstol Pablo instruyó a los efesios: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esto nos habla de andar en esa virtud, amados, que se ha perdido, porque hoy con qué pena y con qué dolor tenemos que ver, tenemos que presenciar cómo la mentira se ha vuelto tan normal. ¿Te das cuenta en nuestro país, a nivel de la política? O sea, parecería que un político que no miente, como que le falta cancha. ¿Te has dado cuenta? Medios de comunicación que están constantemente mintiendo, exagerando, manipulando, pues la gente se acostumbra y lo ve hasta como algo normal. No, la luz de Dios representa la verdad de Dios, de su palabra, pero representa una virtud en el creyente: hablar verdad. Por eso dice: andad como hijos de luz. Esas dos propiedades esenciales de luz y vida divina son cruciales para distinguir la fe verdadera, hermanos amados, de una pretensión falsa. Por eso aquel que no te predica la palabra y no habla verdad, ¿qué dice que es un verdadero creyente? Si alguien profesa tener la luz y morar en ella, entonces mostrará evidencia de vida espiritual por su devoción tanto a la verdad como a la justicia. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¡Qué tremendo! Amados, si la verdad y la justicia están ausentes de la vida de alguien, te repito, si la verdad y lo recto, la justicia están ausentes de la vida de alguien, por más que diga yo soy ungido, yo soy el siervo de siervos, yo soy cristiano de 30 años, no, esa persona, diga lo que diga, no posee vida eterna, mis amados. Sí, Señor. Jesús dijo: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Por eso el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De hecho, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo les declararé: nunca los conocí. Amados, si la verdad y la justicia están ausentes en la vida de alguien, esa persona, diga lo que diga, no posee vida eterna. No puede pertenecer a Dios, porque no hay ningunas tinieblas en Dios. En Dios no hay tinieblas. Dios es absolutamente perfecto en verdad y en santidad. Por supuesto que los creyentes estamos lejos de esa perfección, pero manifestamos un deseo y un esfuerzo divino y continuo hacia la verdad y la justicia celestial. Tal vez, de seguro, nunca llegaremos a esa perfección, pero el verdadero creyente conoce la naturaleza de Dios, conoce que Dios es luz y que eso significa, ya que Dios es luz, significa que su palabra es verdadera, pero que nosotros también debemos tener como virtud moral el hablar la verdad. Esto es caminar en luz. Así que, amados, Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Amados hermanos, ¿cómo conocemos a un verdadero creyente? Un verdadero creyente, termino, un verdadero creyente conoce, y es más, enseña a otros acerca de la naturaleza de Dios. Dios es luz. Y veremos, si Dios así nos permite, la siguiente lección, que no solo el verdadero creyente conoce y enseña la naturaleza de Dios, sino que tiene la certeza, la realidad de que existe el pecado. Amados, que la paz de mi Señor sea con cada uno de ustedes y que podamos seguir deleitándonos de esta bendita palabra. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Que Dios les bendiga abundantemente. Amén y amén.